Es muy complicado. Bien, compañeros, vamos a comenzar a transmitir. Esperemos que se vayan conectando algunos otros compañeros por aquello de, de que encuentren pronto el enlace, que bueno, ya lo tenemos ahí compartido en la página de Facebook. Entonces estaremos esperando y mientras veremos algunas imágenes. Tenemos ya un par de compañeros conectados. Bienvenidos, compañeros. Compartan ahí en su muro del Facebook esta transmisión para que más compañeros puedan irse conectando. Igual si la pueden mandar por el WhatsApp para que otros compañeros se conecten, también sería muy bueno. Ya cada vez se conectan más compañeros, entonces esperemos pronto poder iniciar, más que con la transmisión, iniciar con la conferencia. Muy bien, tenemos ya 7 compañeros. Estamos esperando a que haya más conexiones. Muy bien, vamos a esperar que se conecten algunos otros compañeros. Vamos a ver si no tienen dificultades para encontrar el link por esto de las eh, dificultades de la tecnología. Muy bien, compañeros, estamos esperando que puedan conectarse algunos otros compañeros. Mientras, si pueden ustedes ir compartiendo el enlace a esta conferencia, también lo vamos a compartir aquí en la página del periódico El Trabajo. Seguimos a la espera, llevamos 13 compañeros conectados.
Vamos a esperar unos cuantos minutos más, compañeros, para poder dar inicio. Empezaremos 6:15 en punto para que le digan a los compañeros que se conecten. En unos minutos más vamos a comenzar. Compañeros, un minutito para que podamos tener una mayor cantidad de compañeros conectados y bueno, para que empecemos lo antes posible. Bien, compañeros, ya estamos cerca de empezar. Estamos nada más solucionando unos detalles técnicos. Por favor, no desesperen y aún estamos a tiempo de que más compañeros se conecten y de que ustedes puedan compartir el link de esta transmisión en su muro de Facebook o la compartan
si pueden, por WhatsApp algunos compañeros para que tengamos más compañeros conectados a esta transmisión. Les repito, estamos solucionando ya unos detalles técnicos, pero estamos a unos minutos de comenzar. Muy bien, compañeros, vamos a dar inicio. Estamos organizando esta conferencia en el marco del Círculo de Estudios de la Verdad, que es la revista teórica de la sección de la Cuarta Internacional. Vamos a darle la palabra al compañero Humberto para que introduzca a esta conferencia. Adelante, Humberto. Bueno. Sí, adelante. Sí, Humberto, ¿nos escuchas? Listo, Humberto, estás... Bueno, estás a comenzar. adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Reciban un fraternal saludo del Círculo de Estudios La Verdad, de la Organización Socialista de Trabajadores. Hoy tenemos la presentación del Círculo de Estudios La Verdad. La Verdad es el órgano teórico de la Cuarta Internacional. 80 años del asesinato de León Trotsky, la actualidad de su pensamiento. Vamos a tener aquí la participación del compañero Luis Vázquez sobre este tema y pues creo que todos podrán participar mediante las preguntas o comentarios por la conversación. Adelante, compañero Luis. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, precisar que el objetivo no es exaltar a un personaje. El objetivo es realizar un análisis, un debate sobre el hecho, la acción más importante realizada por León Trotsky. Y esta acción se refiere a la creación, a la fundación de la Cuarta Internacional y la elaboración, desde luego, de su programa. 20 de agosto de 1940, Trotsky fue asesinado, como sabemos, por un agente de Stalin con un objetivo preciso: destruir la Cuarta Internacional, que era darle continuidad a la lucha por la construcción del movimiento obrero a nivel internacional, en la lucha por la revolución. Stalin no logró su objetivo. La Cuarta Internacional vive, actúa y hoy, frente a una etapa de la lucha de clases a nivel internacional, comentaremos un poco sobre esto,
Veremos, pues, ya en qué situación nos encontramos. 80 años que han sido muy complicados, desde luego, guerras, revoluciones. ¿Está cortada? La Cuarta Internacional sufrió golpes, pero combatió y está presente. Como digo, entramos en una nueva etapa en la cual la disyuntiva a la cual está enfrentada la sociedad, que es la disyuntiva de socialismo o barbarie, dicho de otra manera, revolución o contrarrevolución, alcanzan una dimensión nueva sin precedente. En este momento sufrimos una pandemia que estamos todos encerrados, que lleva consigo cerca de 800,000 muertos, más de 22 millones de contagiados. En el mismo país imperialista líder, los Estados Unidos, esta encabeza la trágica lista de muertes, contagios. Y esto va a continuar. ¿Era inevitable esta pandemia? Nosotros nos parece que era inevitable, que era evitable. El periódico norteamericano de Wall Street Journal, vocero de los intereses de los especuladores de los mercados de valores, publicó hace poco un extenso artículo sobre el COVID-19, en el que informa de las advertencias de los científicos y muestra la negligencia criminal de los gobiernos. Es cierto que a la vez responsabiliza a los ciudadanos. Desde luego, en eso no estamos de acuerdo. Las responsabilidades de los gobiernos, defensores del capital financiero, defensores, pues, de las relaciones imperialistas. Y más allá de la pandemia, está la recesión económica que no surge con la pandemia, que viene desde el año 2008-2009, de manera, si se quiere, lenta, que adquiere una mayor dimensión en el 2019 y que hoy está causando estragos. La pandemia ha acelerado, pues, brutalmente esta tendencia hacia la dislocación del mercado mundial. Ahora, las instituciones de la ONU, véase la CEPAL, prevén millones de desempleados, la agudización aún más catastrófica de la miseria en América Latina, para hablar solo de este subcontinente. En Estados Unidos, pues, se habla de 40 millones de desempleados, superando la recesión famosa de los años 30. La permanencia del capitalismo, decimos, nos lleva a catástrofes cada día mayores. La socialización de los medios de producción, el socialismo, es una necesidad objetiva, histórica y cada día, podemos ir más presente. El programa de la Cuarta Internacional se fundamenta en la premisa económica que dice: las fuerzas productivas han dejado de crecer. Un tema de debate. Esta afirmación hoy consideramos es más válida que en 1938, en el momento de la elaboración del programa de la Cuarta Internacional. El desarrollo, por ejemplo, de la automatización, que causa mucho propaganda en los medios, queriendo demostrarnos que eso es el progreso en sí mismo, significa la sustitución
progresiva del hombre por la máquina. Pero en las relaciones capitalistas de producción, esto significa la destrucción de la fuerza productiva de los hombres. Agreguemos que los nuevos avances tecnológicos y la necesidad del capitalista de reducir sus costos de producción para intentar mantener sus tasas de ganancias, luchando contra su caída, que es una ley fundamental del capital, la tendencia de la caída de la tasa de ganancia. Estos están llegando al punto de lo que un revolucionario, un militante obrero, Lambert, ya muerto, llamaba el paro perpetuo, la descalificación acentuada cada día de la fuerza de trabajo. Y bueno, si le queremos relacionar con lo que pasa en este momento, yo diría, ¿qué quieren hacer con la escuela? Sí, ya podremos discutir más sobre eso. La descalificación a lo que están empujando a todos los niveles, ¿sí? A la juventud. La sobrevivencia del capital, pues, significa la destrucción a escala cada día mayores de las fuerzas productivas, cuyo elemento central es, repitamos, la clase trabajadora, el hombre que trabaja. Destrucción en las guerras, que en esta etapa las potencias imperialistas las impulsan en los pueblos atrasados, en todos los continentes. En América Latina misma tenemos la amenaza permanente contra Venezuela, ¿sí? Los mercaderes se preparan en la frontera Colombia-Venezuela para seguir buscando una intervención militar, ¿sí? Bueno, tenemos también la semiocupación del pueblo más pobre del continente, Haití, que vive condiciones verdaderamente dramáticas, con una fuerza militar reducida, porque la tuvieron que reducir por las movilizaciones, pero presente, ¿sí? Es pues un país ocupado. Y bueno, no hablemos de las condiciones de los otros continentes, África, Medio Oriente, donde las guerras creadas por el imperialismo, por las potencias imperiales, están causando una enorme cantidad de víctimas. Pero la disyuntiva que tenemos de revolución contra revolución se expresa también en el desarrollo de una oleada revolucionaria. Vimos el año pasado, 2019, explosiones sociales sin precedente en Chile, contra 30 años de instituciones creadas por el dictador Pinochet. Y digamos, esas instituciones son tales como la escuela es de paga a todos los niveles, no hay gratuidad en la educación. Igual los sistemas de salud. Bueno, la explosión social en Chile es la expresión de un hartazgo contra todas estas instituciones, contra los sistemas de jubilación, ¿sí? Vimos en Argelia un movimiento revolucionario que llaman Irak, contra un régimen que usurpó la revolución de independencia del pueblo argelino, lograda contra el imperialismo francés en el año 1962. Vimos también el año pasado el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y una poderosa huelga a final de año en defensa de las jubilaciones. Vimos en Líbano alzarse un movimiento de masas por la unidad del pueblo
para echar al gobierno, ¿sí? Logró derribar al primer ministro, ¿sí? Y sin embargo, bueno, el estallido de la pandemia bloqueó momentáneamente esta oleada revolucionaria. Pero no ha durado mucho tiempo. 4 meses después, hemos visto el estallido en los Estados Unidos, movimiento de hartazgo contra el racismo que es institucional en el país más rico del mundo, a partir del asesinato del joven negro George Floyd, racismo, ¿sí? Del Estado político del imperialismo. Estamos viendo ahora cómo se monta una campaña electoral en los Estados Unidos. Están creando un figurín ahí, ¿sí? Buscando no solo derrotar a Trump, finalmente eso es el aspecto más secundario, sino sobre todo el miedo los lleva a buscar, tratar de amortiguar el descontento social que se ha creado, que se ha producido a partir de este nuevo asesinato de un trabajador negro. El programa de la Cuarta Internacional señala con justa razón no solo que la crisis, que las fuerzas productivas han dejado de crecer, que se transforman cada día en mayor escala en fuerzas de destrucción bajo las relaciones capitalistas de producción, también plantea que la crisis hoy de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay partidos de la clase trabajadora de dirección para ayudar a las masas a llevar adelante este hartazgo, esta lucha, esta resistencia. Sí, decimos, hace falta el Partido Internacional de los Trabajadores. Hay un vacío que hay que llenar. Los partidos que han controlado a los trabajadores en Europa, por ejemplo, los partidos socialistas europeos, los partidos comunistas, han sido rechazados, están siendo rechazados. Esta es una diferencia importante con la situación política que existía al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una oleada revolucionaria que fue contenida, sin embargo, por esos partidos, los partidos al servicio de Stalin, ¿sí? El servicio del Kremlin, ¿sí? Que detuvieron la lucha de los trabajadores. Francia, por ejemplo, las masas trabajadoras tenían en sus manos las fábricas, combatían a los nazis, ¿sí? Tenían inclusive armas, ¿sí? Derrotaron al fascismo, pero los contuvieron a los trabajadores, ¿sí? De no ir más adelante, de no tomar en sus manos la dirección de sus países. Es cierto que las burguesías europeas tuvieron que hacer, imperialistas tuvieron que hacer concesiones para que se reinstaurara el orden burgués. De esta época, 1945, fin de la guerra, vienen una serie de conquistas importantes de los trabajadores que hoy están siendo golpeadas, atacadas, destruidas. Entonces, la situación actual crea otras condiciones
diría, en ese terreno más favorables para llenar ese espacio, para resolver el problema de la humanidad, la crisis de la dirección revolucionaria y ayudar a las masas trabajadoras a tomar en sus manos el destino, su propio destino, ¿sí? Llevar adelante su emancipación. En América Latina hemos visto cómo en décadas anteriores las masas trabajadoras lograron no solo echar abajo las dictaduras militares, Argentina, Brasil, Chile, sino también arrancar conquistas, a otra escala, desde luego, empujando a gobiernos que la prensa ha calificado de gobiernos progresistas. Aquí hoy estamos haciendo esa experiencia. Sin embargo, la ofensiva del imperialismo comenzada por Obama, ¿sí? Y hoy proseguida por Trump, ¿sí? Y la negativa de estos gobiernos progresistas a ir más adelante en la ruptura con el capital financiero, pues los ha finalmente echado abajo, ¿sí? Veamos Bolivia, veamos Ecuador, mismo Brasil, la negativa de Lula a ir adelante dio las condiciones para que un Barbaján esté hoy al frente de Brasil. Más que nunca es indispensable la construcción, pues, de partidos de la clase trabajadora. En México, el movimiento en el terreno electoral de 30 millones de trabajadores y pueblo mostró el hartazgo a un régimen que vino entregando los intereses nacionales al imperialismo. Convirtieron al país en un simple maquilador, en un centro turístico, en aportador de materias primas y sobre todo de mano de obra barata. Mano de obra barata en México, mano de obra barata a otro nivel en Estados Unidos, 10 millones de mexicanos se desplazaron. Eso es lo que existe, 10, 11 millones hoy de migrantes mexicanos en los Estados Unidos aportando mano de obra más barata que la de los norteamericanos, los nacionales, ¿no? Más que nunca, pues, es necesaria la construcción de partidos de la clase trabajadora. El movimiento, pues, del 1 de julio en este país planteó la necesidad de un verdadero cambio a fondo. Pero esto el gobierno de Obrador no lo va a lograr si no avanza en la ruptura con el capital. El país requiere retomar el camino del desarrollo industrial y agrícola. El pago de la deuda, que sigue y seguirá creciendo la deuda, ahoga al país. La dependencia cada vez mayor a las necesidades de los Estados Unidos. Las consecuencias de la pandemia ahora. Todos estos elementos nos llevan a una situación más grave, desarrollo de mayor pobreza, desigualdad social y con ello la violencia. La violencia no es producto de la mala naturaleza de los mexicanos, son las condiciones económicos sociales las que nos han llevado a esta situación brutal que vivimos de violencia. Entonces, compañeros, la construcción de un partido de trabajadores independiente que va de la mano de un reagrupamiento a nivel de toda América y a nivel del mundo es una necesidad. La Cuarta Internacional, con el método de la transición en el terreno mismo de la organización, ha impulsado la constitución del Acuerdo Internacional de Trabajadores, que se constituyó en la ciudad de Barcelona el año de 1994, momento de la guerra que produjo Estados Unidos contra Irak. Está impulsando lo que llamamos el CILE, el Comité Internacional de Enlace e Intercambio, que es un reagrupamiento, no es un partido, sino un lugar
en donde trabajadores, grupos de trabajadores, nos reunimos en la última reunión, 55 países, 15 países no pudieron llegar por diferentes razones, con 70 países. Nos reunimos para intercambiar las experiencias, para conocer la situación de los trabajadores, identificarnos, para realizar campañas de solidaridad. Entre esas, por ejemplo, hicimos una campaña muy importante por la libertad de una dirigente argelina, Luisa Hanun, dirigente de un partido de trabajadores. Logramos sacarla, ¿sí? Le habían asignado 10 años de prisión, simplemente por defender las posiciones del pueblo, de esa movilización social de masas que se dio a lo largo de meses antes de la pandemia, o que la pandemia bloqueó por el momento. ¿Sí? Entonces, la Cuarta Internacional, pues, ha colaborado, ha trabajado por reagrupar trabajadores, organizaciones de trabajadores, ¿sí? Intercambiar las experiencias, identificarse, ¿sí? Para emprender las luchas que vienen, ¿sí? Y que necesitan ser organizadas. Bueno, partimos pues de las demandas que están planteando los trabajadores en este momento, ¿sí? Y, en fin, para terminar este breve y darle la palabra a los compañeros que espero hagan preguntas y observaciones, señalaré que el trabajo fundamental de Trotsky fue su labor de la construcción de la Cuarta Internacional. Como él mismo lo señaló en un momento dado, él pudo no haber estado en el desarrollo de la Revolución rusa. Y le decía, a pesar, si yo no hubiera estado, de todas maneras, la revolución hubiera triunfado, porque Lenin y su partido bolchevique lo hubieran llevado a cabo. La presencia de Lenin determinaba la posibilidad, la certeza de que esa revolución podía llegar hasta el final. Y agrega Trotsky, hoy se refiere a los años 30, soy insustituible porque la degeneración que se ha operado en la revolución aislada por el imperialismo, golpeada, el surgimiento de una casta burocrática encabezada por Stalin, ha llevado a la destrucción de la Tercera Internacional creada a partir de la Revolución Rusa. Y en esas condiciones, dice Trotsky, mi labor es fundamental. Soy el único que puede avanzar y crear las condiciones para preparar una nueva generación. ¿Sí? Trotsky pensaba que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que él estaba seguro que iba a estallar, como fue en efecto, se darían las condiciones para triunfos de la revolución. Se equivocó en los tiempos, en los plazos, pero la Cuarta Internacional resistió, combatió a lo largo de estos largos 80 años, ¿sí? Y hoy estamos trabajando, ¿sí? Como digo, las iniciativas del Chile, las iniciativas de las campañas. Hoy en Europa se prepara, junto con organizaciones de Grecia, una conferencia de los trabajadores y los pueblos de Europa, ¿sí? Para discutir los problemas, para enfrentar la política de los gobiernos imperialistas o proimperialistas, ¿sí? Y bueno, el trabajo de la Cuarta Internacional abre perspectivas para avanzar, ¿sí? En estas nuevas condiciones. En América Latina,
El CILE Américas, que le hemos llamado, realiza una serie de actividades. El día de mañana tenemos una conferencia sobre las AFORES, sobre las jubilaciones, 3 ponentes de 3 países, un compañero de Chile, dirigente de un movimiento por la abolición de las AFORES, ahí le llaman AFP, administradoras de fondos de pensiones, pero en esencia es lo mismo que las AFORES en México, un compañero de Perú y el compañero Humberto por México. Bueno, estamos pues en un nuevo momento político, hay que preparar la lucha, hay que organizarse, compañeros, los invitamos a desarrollar la discusión con los compañeros de la Cuarta Internacional, a discutir ampliamente, a debatir, a enfrentar, si es el caso, nuestras diferentes apreciaciones contradictorias, quizá en algunos aspectos, ¿sí?, para llegar a conclusiones prácticas unitarias y ofrecer una alternativa a los trabajadores de este país, que nos vemos bloqueados no solo por los partidos históricos del régimen corruptos, hoy, bueno, es un lugar común, ¿ya? ¿Qué son el PRI, el PAN y más? La corrupción. Pero no solo eso, ¿qué son los aparatos sindicales oficiales? Pues es el control de los trabajadores. Leía yo que se prepara una reforma de jubilaciones de las AFORES, muy bien, y se dice, en la elaboración de esta nueva reforma participan los patrones, el gobierno y los trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? Son los dirigentes sindicales charros, ¿sí?, los que aceptan todo lo que les plantean las organizaciones patronales, en este caso el Consejo Coordinador Empresarial, la organización más, digamos, apegada a los intereses del capital financiero. Sería esto para abrir, pues, un debate. Sí, Humberto. Sí, bueno, creo que pues lo que se plantea o lo que ha planteado el compañero Luis, pues es una base, digamos, para poder intervenir, para poder preguntar, para poder avanzar. Esta aseveración y este pues juicio que se desprende de la experiencia histórica de los trabajadores, de sus luchas, en el sentido de que pues la dirección está en crisis, la dirección revolucionaria, que es necesario luchar por crear una dirección revolucionaria en un país y a escala internacional, pues también se expresa en la necesidad de agrupar compañeros de diferentes formas de pensar, de diferentes orígenes políticos, y que podamos pues empeñar un trabajo en el sentido de crear o ayudar a crear una organización política independiente, una organización de trabajadores que con base en las demandas concretas de los trabajadores pueda avanzar hacia la lucha por la resolución de las demandas y por una sociedad donde la base sea las organizaciones de trabajadores, de campesinos, de jóvenes. Creo que este es un elemento también muy importante en cuanto a esta necesidad, y que en el caso de nuestros nosotros pues trabajamos y actuamos junto con otros compañeros en cuanto a la formación de comités de diálogo en los cuales
intercambiamos experiencias y podemos emprender determinadas campañas, por ejemplo, en alusión al problema de las pensiones que se decía, pues yo creo que hay que reflexionar, hay que ver cómo podemos plantear la consigna, la demanda de no más afores, en cuanto a que pues son un obstáculo, son un organismos de expropiación, pudiéramos decir, del salario, y que hoy, pues independientemente de las diversas formas de pensar, podemos hacer un trabajo en el sentido de ayudar a combatir a estas afores, y en ese camino la perspectiva de ayudar a una organización política de trabajadores independiente. Ese es un punto de vista. El otro, lo que se refiere al problema pues de las nuevas tecnologías, pues sí, estas nuevas tecnologías pueden abrir un panorama muy importante para los trabajadores. Sin embargo, en manos de los capitalistas, pues son instrumentos de descalificación profesional, de descalificación laboral, es decir, de arrebatar las experiencias, los saberes de los trabajadores en mayor beneficio del capital. Estamos viendo actualmente en el caso de la escuela pública que hoy se pretende hacer a distancia, y que afortunadamente ya surgen voces organizadas que van en contra de esta pretensión. Ya el 25 de julio tuvimos oportunidad de reunir a diversas personas, a diversos compañeros, y creo que esto pues tenemos que acentuar la reflexión y ante todo la acción para que podamos rescatar a la escuela pública, no solo en nuestro país, sino es un problema internacional. Y pues invitamos a debatir, a discutir cómo podemos actuar en la medida en que se da una serie de demandas, pues que solo los trabajadores pueden resolver en un momento en que la presión del imperialismo pues está acentuando. Eso es todo. Gracias. Bien, en lo que los compañeros se animan a ponernos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios aquí en la zona de comentarios de la transmisión. Se reportan los compañeros Miguel Ángel Gastelum de Tecate, Felipe Moya desde Mexicali, también está la maestra Rebeca Gastelum, Douglas Beck desde Sao Paulo, saludos. Douglas Beck desde Sao Paulo. Está Marcela Mendoza, la maestra Marcela Mendoza desde Orizaba. Saludos desde Hermosillo, nos dice el compañero Rogelio Rendain. Y bueno, compañeros, esperamos que nos escriban sus dudas, sus preguntas, recordándoles esto que comentaba el compañero Luis sobre la conferencia del día de mañana sobre las pensiones y jubilaciones en América Latina, en la que tendremos la participación del compañero Humberto Martínez Brizuela por parte de México, el compañero Luis Mesina por parte de Chile y el compañero Javier Peña, Juan Peña, perdón, de el Perú. Esta transmisión va a ser también por aquí por el Facebook del periódico El Trabajo. Los compañeros van a enlazarse a esta transmisión y los esperamos mañana a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Aquí la compañera Eloísa Saavedra manda saludos desde Tantoyuca, Veracruz. No sé si haya algún compañero que tenga más preguntas, o bueno, que tenga preguntas, tenga comentarios, saludos. Muy bien, vemos aquí. Y bueno, como les decía, está mañana esta conferencia con la participación de compañeros de Chile, de México y de Perú. Se va a transmitir
en la Ciudad de México a las 5 de la tarde, al horario de Lima y de Santiago de Chile, 6 de la tarde, y a las 7 de la tarde-noche en Sao Paulo. La transmisión va a ser por Facebook. Les recordamos, compañeros, que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer llegar al compañero Luis y al compañero Humberto, pueden escribirla aquí en los comentarios de Facebook, en los comentarios de la transmisión, para que los compañeros puedan leerla y puedan, si es alguna pregunta, alguna duda, responder o comentar al respecto. Tenemos aquí una pregunta por parte de la compañera Marcela Méndez Corona, que dice: ¿qué pasará con nuestras jubilaciones? No sé si quieran comentar algo sobre esto, Luis, en lo que damos tiempo a que los compañeros se animen y nos manden sus preguntas. Bueno, pues muy breve. La reforma que se prepara ahorita está dirigida al sector privado, o sea, los que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La compañera es profesora, ¿sí? Por lo pronto esto no está, pero ya el gobierno, Obrador, ha anunciado que después va a seguir el ISSSTE. Bueno, vamos a ver, ahorita no tenemos digamos, una iniciativa clara de lo que van a hacer, como ya es el caso del Seguro Social. ¿Sí? El Seguro Social ya está delineado. ¿Sí? Ellos hablan de un aumento de la cuota, que dicen que lo va a pagar los patrones, cosa que no es totalmente cierta o no es cierta. ¿Sí? Dicen que la jubilación, porque el próximo año es la primera generación que se jubila con el sistema de las AFORES, que fue aprobada en la ley de 95 y puesta en práctica en el 97. ¿Sí? Ellos dicen que los que van a jubilarse lo harán con el 30% de su último salario. Eso tampoco es así. Y peor aún, ellos dicen que va a aumentar la jubilación al 70%. Son fake news, como diría que. ¿Sí? La realidad va a ser otra, los hechos van a hablar. ¿Sí? Las AFORES son un buen negocio para las empresas capitalistas, ¿sí? Que utilizan los fondos, el dinero, el salario de los trabajadores, porque las jubilaciones es el salario que llamamos diferido, es el salario que no cobramos cada semana o cada mes, ¿sí? Sino lo cobramos al final de nuestra carrera profesional. ¿Sí? Ellos, pues, las empresas utilizan este dinero, obtienen pingües ganancias, ¿sí? Y hoy inclusive les van a dar el derecho de poder invertir en la bolsa de valores, y eso es jugar a la ruleta rusa, ¿sí? Con el dinero que no es de ellos, sino es de los trabajadores. Bueno, ¿en qué momento van a definir las formas para el ISSSTE, para los trabajadores que dependemos del ISSSTE, sea federal, sea locales, sea estatales? Pues apenas tengamos la información, haremos el análisis junto con ustedes y discutiremos, ¿no? Ahorita no estamos sobre todo analizando y denunciando lo que se prepara para el sector privado, ¿sí? Los trabajadores que están afiliados al Seguro Social. Bueno, Humberto puede agregar sobre esto, ¿no? Sí, Humberto, mientras
compañeros, sin, sin ninguna duda, pueden hacer sus preguntas y comentarios ahí en el, en los comentarios de la transmisión. En lo que se animan, pasamos aquí con el compañero Humberto. Adelante, Humberto. Adelante, Humberto, parece que tienes ahí silenciado tu micrófono. Bien, no sé, creo que la señal le llega un poco retrasada. Adelante, Humberto. Tienes tu micrófono silenciado, Humberto. Adelante. La pensión pues forma parte de del salario y bueno, ahora Luis afirma que pues las Afores no van a dar este 70% que ahora se plantea y que en realidad se retoma de lo que se afirmó en 1993 cuando se aprobó la nueva ley en diciembre de ese año. Hace unos días el señor Abraham Veladip, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, planteó en Twitter que pues los afores siguen siendo un peso pues muy considerable para los trabajadores y bueno, esto lo afirma la persona que proviene de las afores y que ahora está al frente de la comisión que vigila a las afores. Por ello, pues, podemos decir que hay una dosis de cinismo en lo que afirma, pero nos está diciendo con toda claridad que pues las afores no van a dar más. Digamos, si no hay una irrupción de los trabajadores, pues sería ilusorio pensar que la clase capitalista va a aumentar los salarios, en este caso en forma de pensiones. No, lo que estamos viendo es que a pesar de la pandemia, las ganancias de las afores en este periodo pues fueron de las más elevadas para un semestre, son 18,000 millones de pesos las que se llevan las afores, podemos decir una progresión, pues serían 36,000 millones de pesos, más que el año pasado que fueron de 35,000. Ese es el costo para toda la clase trabajadora que está afiliada a las afores, 35 y ahora serían 36,000 millones de pesos. Imaginen usted, esos son los ingresos por comisiones de las afores. Ahora, de esos 35,000, pues se van a pagar los costos de operación. Este año o este semestre contrataron 40% más de trabajadores para las afores, para engañar, para quitarse unos a otros afiliados, y pues son costos del orden de 20,000 millones de pesos para el año de 2019. Costos de operación, costos de ventas, más los gastos de administración. Es decir, casi 21,000 millones de pesos. Yo quisiera que pues todos reflexionáramos que aquí simplemente nos hablan de pues una cantidad de gasto comercial que son 9,000 millones de pesos. Ya ahí podríamos empezar a recortar. Si hubiera una caja única, en vez de 10 afores, si hubiera un solo grupo de trabajadores que además
no necesitara gastos, pues sería un ahorro mucho grande, ¿verdad? Entonces el costo para la clase trabajadora es muy grande, y pues de esos 35,000 millones que les decía para 2019, pues de ahí sale para pagar los gastos de operación, los gastos de administración, las ganancias, los impuestos de las AFORES. Entonces el costo es considerable, es mucho más elevado que lo que era en el ISSSTE, que cobraba 0.75% por los 21 servicios que prestaba el ISSSTE, y que pues ahora López Obrador dice que van a bajar de acuerdo a los niveles internacionales. Yo lo que digo es que deberían de bajar al nivel de una caja única, que no tiene por qué haber 10 afores multiplicadas por 10 CIFORES, son 100 elementos de gasto de mayor gravamen para los trabajadores. Simplemente veámoslos desde ese punto de vista, que pues está quitando una parte considerable del salario de los trabajadores, en el absurdo de tener 10 empresas que ni siquiera hay competencia entre ellas, porque cobran lo mismo, dan los mismos servicios. La única competencia es ganarse unos a otros trabajadores, y para ello gastan muchísimo dinero en tener personas o empleados que busquen ganar nuevos afiliados. Hoy, más que nunca, está la necesidad de una caja única basada sobre un sistema. Híjole, se nos cayó aquí el compañero Humberto, pero en lo que reconectamos con el compañero, nos hacen una pregunta, nos preguntan, ¿es posible que el próximo año haya levantamientos o movilizaciones en México, así como sucedió en Chile respecto a las AFORES? Intervengo. Bueno, mi apreciación, discutible desde luego, es que hay diferencias en este momento en la situación de los trabajadores, la situación social entre Chile y México. Aquí desfavorablemente cuenta, desfavorable para los trabajadores, el control que hasta ahora han ejercido las direcciones sindicales, ¿sí? Que van a buscar que esto no suceda, ¿sí? Cuenta también el hecho de la confianza que amplias masas tienen todavía en el gobierno de Obrador. El gobierno de Obrador está de acuerdo en esta reforma que se va a hacer a las AFORES. Él lo celebró en una reunión publicitada, fotografías, etcétera, en donde está él, está el principal dirigente, el secretario general de la CTM, la organización más charra, más corrupta, ¿sí? Y está los funcionarios de las AFORES, bueno, los patrones, ¿sí? Eso cuenta. Ahora, no está excluido tampoco que pueda haber una explosión, porque en el otro sentido, que las cosas están llenas de contradicciones, ¿eh? Pues en un año la crisis económica puede golpear muy duro y a pesar de los controles, a pesar de la simpatía hacia Obrador, pues la gente va a decir, primero está mi vida, necesito dinero, etcétera, no es posible. Entonces, a primera vista parece que va a ser más difícil que esto pase en un año en México, pero no está excluido tampoco. Es decir, la situación es muy contradictoria, están jugando elementos a favor y en contra, ¿sí?
A plazo, indudablemente, que vienen las rebeliones sociales, ¿no? Las movilizaciones sociales, queremos decir, de cientos de miles de millones. No bastó el voto, no es con el voto que vamos a echar a los priistas y panistas, es un movimiento de masas, porque la corrupción de los partidos, de los patrones, el abuso, etcétera, continúa. Sería todo. Muy bien. Seguimos esperando, compañeros, a ver quién tiene alguna otra pregunta. Te perdimos por un segundo, Humberto. No sé si quieras retomar. Bueno, me refería pues al problema de las AFORES, que creo que la única solución real que podamos volver a un sistema de reparto. Incluso hay que empezar a reflexionar sobre el hecho de que los trabajadores pues controlen este sistema o este esquema de retiro, de pensiones. Para el mismo no tiene ninguna necesidad económica de que haya de pensiones, ¿verdad? Como les decía, es carísimo, más de 35,000 millones de pesos es lo que le cuesta a los trabajadores, y creo que esto pues se solucionará en el caso Híjole, otra del vez. ISSSTE o del Seguro Social, y que se base en la solidaridad entre los trabajadores y entre las generaciones de trabajadores. Ese es, entonces, Para preguntarle algo. Humberto, no sé si quieres explicar un poco más que anunció esto. López Obrador. Entonces, pues la invitación es a que podamos emprender una campaña, una actividad en los sindicatos donde nos encontremos para plantear que no queremos afores, que no queremos esa otra forma de reducción de la pensión que es la UMA, y que pues ahora ya está legalizado porque, digamos, con el aura, con el sello del nuevo gobierno, porque pues si ustedes leen los informes del Seguro Social, pues ahora todo viene en UMAS, y la ley o la iniciativa de ley también considera esta pensión. Entonces, la invitación es a que podamos estar mañana presentes a las 6 de la tarde en esta discusión sobre las pensiones y recoger las experiencias que ha habido en Chile, en Perú y las nuestras propias también. Es todo. Agregaría una cosa más en relación a la pregunta hecha por la compañera. Bueno, necesitamos alimentar la resistencia, alimentar la organización. Es un elemento fundamental, ¿sí? Puede venir una explosión el año que entra, puede no venir, ¿sí? Y ser a más largo plazo, pero si nosotros solamente comentamos las cosas, pues no estamos ayudando. Y es una dimensión fundamental, la organización consciente, independiente de los trabajadores, que ayuda en todas las luchas, jubilaciones, salarios, etcétera, etcétera, ¿no? La escuela. Es necesario desarrollar la organización. Es a eso que los invitamos, ¿sí?
para ayudar a que esto marche, ¿sí? Este elemento de la situación cuente también. Es todo. Bien, compañeros, si no hay más preguntas, bueno, los invitamos a que hagan más preguntas, recordándoles esto que comentaba Humberto, la conferencia el día de mañana sobre la situación de las pensiones en América Latina, en la que participará el compañero Humberto, también va a participar el compañero Luis Mesina de Chile y el compañero Juan Peña Se llama de Perú. Jorge Peña. Bueno, ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta más, compañeros, para que quieran hacer aquí a los compañeros Humberto y Luis? Si no, no sé si quieran dar unas últimas palabras para que comencemos a cerrar esto y bueno, de todos modos recordarles que esta videoconferencia se queda grabada aquí en el Facebook, pueden compartirla para que más compañeros la vean, para que incluso nos hagan llegar por el Messenger del Facebook algunas preguntas, si es que tienen preguntas, y que difundamos también esta invitación para el día de mañana. Adelante, Luis. En primer lugar, agradecerles su presencia, ¿sí? Esperamos que las próximas los animemos más a intervenir, a debatir, ¿sí? Segundo, bueno, tenemos no solo la conferencia de mañana, vamos a fijar en un plazo de, yo creo que 2 semanas más, la realización de una conferencia en donde vamos a analizar esto que se llama el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio. La prensa le ha dado mucha publicidad, el gobierno dice que esto es magnífico, que nos va a ir muy bien, etcétera. Bueno, vamos a analizar con datos, etcétera, para que las cosas sean más claras para los trabajadores. Y bueno, por último, pues reiteramos la invitación a participar en nuestras actividades. Hemos publicado el día de hoy un suplemento de nuestro periódico El Trabajo. Si no les ha llegado, por favor, lo pueden solicitar a la dirección del trabajo. Ahorita todo lo hacemos por este medio, entonces no nos cuesta, no cuesta, ¿sí? Y este suplemento del periódico, suplemento para el mes de agosto, el periódico del mes de agosto salió la semana pasada, este es un suplemento, trae una posición sobre la escuela. Nosotros decimos, la teleescuela no es escuela, es un fraude eso, ¿sí? Y damos elementos. Trae también una información sobre el paro que acaban de realizar los telefonistas. Lo que el señor Slim quiere es que los nuevos trabajadores ya no tengan el sistema de jubilaciones que todavía conservan los actuales trabajadores, que es el sistema de solidaridad y reparto, ¿sí? Es un golpe más que quieren dar, en este caso al sindicato de telefonistas y a las nuevas generaciones de trabajadores. Han realizado un paro, han tomado las oficinas, etcétera. No sabemos hasta dónde van a llegar porque la dirección tiene mucho peso sobre los trabajadores y no sé si está dispuesta a continuar la presión de los trabajadores a hacer lo que continúe en esta lucha, ¿no? Este suplemento también trae 2 materiales internacionales muy interesantes. Uno, una entrevista a una joven negra, dirigente de este movimiento
que se llama Los negros, la suerte de los negros, la vida de los negros nos importa, ¿sí? En inglés, desde luego, eso está dicho, ¿no? Es un análisis muy interesante porque no se detiene la cuestión racista, es decir, para ella el problema de la discriminación racial tiene a su vez un fondo de clase, dice, es la explotación, la opresión del capital sobre la clase trabajadora norteamericana. Entonces, va más allá de una posición meramente de las minorías, en este caso de los negros, ¿sí? Para plantear una visión general, ¿sí? Y hay otro material sobre la explosión que hubo en el puerto de Beirut, el análisis que se hace es muy importante, señala cómo los primeros gobiernos que reaccionaron a esto no fue el gobierno de Líbano, fue el gobierno francés, del imperialismo francés, Trump, ¿sí? Que inmediatamente se desplazaron, ¿sí? ¿Por qué razones? Les llenó de tristeza la explosión, viendo los muertos, no, nada de eso. Es el miedo, el temor, porque las masas en la calle, en Beirut, en Líbano, sus gritos no son solo de fuera, estos bandidos corruptos gobernantes, sino son también revolución. Y bueno, pues sí, es un movimiento de ese tipo. Sí. Claro, falta una dirección política, pero ya hay embriones ahí que trabajan juntos, que son parte de este trabajo del CILE, ¿sí? Compañeros que se organizan y que, bueno, requieren también un apoyo moral y político. Por último, tenemos esta campaña que ustedes están viendo, un periodista argelino cuyo único delito es informar de las movilizaciones de masas, informar al mismo tiempo de lo que dice y hace el gobierno, ¿sí? Bueno, ha sido detenido junto con otros 3 periodistas. A los otros 3 periodistas pues los amonestaron, etcétera, no pasó. A él le dan 3 años de cárcel por informar. Bueno, estamos haciendo una campaña, sobre todo si conocen periodistas mexicanos que quieren solidarizarse, pues háganos saber para enviarles la carta que estamos haciendo firmar, que va dirigida desde luego al gobierno argelino, exigiendo la libertad de este periodista. Sería todo. Bien, compañeros, por último, parece que tuvimos otra vez algunas dificultades con la señal del compañero Humberto, pero bueno, ya Luis ha hecho comentarios sobre el contenido del suplemento. Lo que nos quedaría es que, bueno, en efecto, como Luis comenta, pueden hacernos llegar sus observaciones al siguiente correo electrónico, es eltrabajo@gmail, y en dado caso de que quieran suscribirse, pueden suscribirse al siguiente correo electrónico, que es suscripcioneset@gmail.com, y pueden consultar nuestra página de internet, que es periódicoeltrabajo.com. La están viendo ustedes en pantalla, donde, bueno, como señalaba el compañero Luis, en este momento se está publicando el material que estamos sacando a la luz, que es tanto el suplemento como los números regulares del periódico, y también pueden seguirnos, por supuesto, aquí en el Facebook. Y pues creo que sería todo por hoy, compañeros. No quedaría nada más que agradecer su presencia y que compartan
pues esta conferencia, ¿no? Hasta luego, buenas noches.